Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM de CNN Chile. ¿Se acuerdan del 25 de febrero cuando todo el país, prácticamente todo el país, se quedó completamente a oscuras? Era la tarde, sí, pero nos quedamos sin electricidad. Bueno, este lunes la Superintendencia de Electricidad y Combustibles presentó cargos y también definió multas. ¿Contra quiénes? El Coordinador Eléctrico Nacional y también contra 8 empresas eléctricas. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas? Y también, ¿cuántos son las multas y los cargos? Eso lo detalla Pilar Gutiérrez. Eran las 3:15 de la tarde, un día normal de verano, hasta que casi todo el país quedó sin luz. Así fue hasta bien avanzada la tarde-noche, por ese verdadero blackout nacional, el más grande en la historia de Chile y que afectó al 98% de la población desde Arica hasta Los Lagos. La Superintendencia formuló cargos al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional y a 8 empresas eléctricas por su eventual responsabilidad. El origen de la falla. Ahí hay 2 cargos. Uno que tiene que ver con que el coordinador estaba funcionando en esta transmisión de 1.800 megawatts en un límite excedido de los 1.600 que los propios aspectos técnicos del coordinador señalan, y a la empresa ISA Interchile, que es la propietaria de la línea, por el apagón en sí. El siguiente punto tenía que ver con la propagación. Los 2 ámbitos que aún estamos investigando, que tienen que ver con las coordinaciones y la comunicación y el plan de recuperación. Con respecto al origen de la falla, el coordinador eléctrico habría estado operando la línea Nueva Maitencillo-Polpaico en condiciones inseguras, transmitiendo 1.800 megawatts cuando el límite seguro era 1.600. El Consejo Directivo del Coordinador, en el marco de la normativa e institucionalidad del sector, se encuentra analizando los cargos y ejercerá su derecho a defensa, aportando todos los antecedentes necesarios con la convicción de que este procedimiento debe regirse por los principios del debido proceso, la legalidad y la transparencia. Se formularon también 2 cargos a Interchile, operadora de la línea, por no mantener las instalaciones en buen estado y por realizar una operación sin notificar ni tener autorización del coordinador. Marcan un hito muy importante para ir conociendo de manera más clara qué fue lo que ocurrió en febrero, e ir también avanzando en establecer responsabilidades claras. Como ministerio vamos a seguir trabajando en que cada uno de los eslabones de nuestro ecosistema institucional puedan cumplir su trabajo y a su vez ir aprovechando las oportunidades de mejora que permitan que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. En cuanto a la propagación de la falla y el impacto a lo largo de todo el país, se formularon cargos contra las empresas Transelec, Engie Energía, CGE Transmisión, Alfa Transmisora, AES Andes, Generadora Metropolitana y Bioenergía Forestales. Se confirmó lo que la industria esperaba en términos de que se formularían cargos a las distintas empresas involucradas. Respecto al coordinador, es una situación seria que reviste un nivel de preocupación importante. Haber estado operando el sistema eléctrico en una condición insegura. Esto es como ir por una autopista a exceso de velocidad. La investigación de la SEC no ha terminado, ya que quedan pendientes las diligencias con respecto al plan de recuperación y las labores de coordinación para que ello no ocurriera. Con todo, las empresas enfrentarán multas hasta de 8.200 millones de pesos cada una y los 5 miembros del Consejo Directivo del Coordinador, 24 millones de pesos de su patrimonio personal. Las sanciones que estipula la normativa son económicas, como les decía, un máximo de 10.000 UTA, expone las empresas que se constate su incumplimiento, y en el caso del Consejo Directivo la multa es a las personas. Si bien los expertos reconocen que es positivo que se determinen responsables, sostienen que no soluciona el problema de fondo. Del evento de interrupción de suministro a la fecha, el sistema sigue operando igual. No hemos hecho nada distinto que permitiese evitar o que se generen los mecanismos para que este tipo de interrupción no vuelva a ocurrir. Estamos más preocupados de buscar el responsable que de una solución estructural para que estas interrupciones no se vuelvan a producir. Las empresas ya fueron notificadas y tienen 15 días hábiles para realizar sus descargos. En base a aquello, la SEC podrá dictar una resolución sancionatoria o bien que las absuelva de los cargos. Cambiamos de tema por uno de los hechos más importantes que fue la semana pasada, que Estados Unidos decidió no aplicar aranceles al cobre refinado, es decir, a todo el cobre que Chile envía a ese país. ¿Sabían ustedes que el líder de la Asociación Internacional de Cobre es un chileno?
y la sede de esa asociación está en Estados Unidos y fue este chileno uno de los principales articuladores de que haya quedado sin arancel el cobre refinado. Bueno, Juan Ignacio Díaz se llama y estuvo conversando con Sebastián Aguirre en Agenda Económica AM. Veamos parte de esa conversación. Para la industria a nivel global, porque no hay disrupciones en la cadena. El anuncio que se hizo en un principio de Estados Unidos, que se iban a aplicar este 50% de arancel a los cátodos de cobre, provocó disrupciones y no es bueno para la industria estar con esa incertidumbre. Si bien es cierto, la diplomacia colaboró enormemente a todo esto, o sea, la Cancillería, la Embajada en Estados Unidos, el Ministerio de Minería, en conjunto con los grandes productores de cobre, que son a los que yo represento, trabajamos en conjunto en esta estrategia. Sin embargo, creo, a la luz del resultado, que esto fue una decisión técnica, fue con evidencia, no fue tan política. Esto no es el fin de este tema. Yo creo que tenemos que seguir sentándonos en la mesa y entender muy bien cómo va progresando el mercado de la minería en Estados Unidos, porque al 2027, al 2028, se están evaluando imponer tarifas. Eso va a depender de cuánto está produciendo Estados Unidos. Hoy día Estados Unidos consume 1,8 millones de toneladas de cobre refinado al año, pero produce internamente 1,1, por lo tanto alrededor del 45% del consumo del cobre en Estados Unidos viene de países como Chile. Sí. Se estima que al 2035 puedan llegar a 2,5 millones de toneladas. Por lo tanto, tenemos que ver bien en esta transición cómo va avanzando el mercado de la minería americana, si están ya en línea los proyectos mineros que están allá, y ver cómo va a estar Chile. El punto es que no está todo dicho y tenemos que seguir sentados en la mesa. Va a cambiar un poco el mercado americano. Hay que ver cómo se desarrolla este tema del 50% de los aranceles a los semifabricados. Y eso va a ser interesante de mirar y vamos a ver cómo afecta la industria. Pero yo creo que lo de hoy es excepcional, pero también es una buena señal que nos hace darnos cuenta de que tenemos que seguir diversificando nuestras exportaciones de cobre desde Chile. El presidente gremial hablaba de una buena señal. Bueno, aquí les tengo otra buena señal. Según distintas mediciones, han subido las ventas de viviendas en nuestro país, específicamente en la región metropolitana. En el segundo trimestre crecieron, tanto anual como respecto al trimestre anterior. ¿Cuáles son los factores? Eso nos cuenta Elizabeth Acosta. En medio de la enorme crisis que enfrenta, el mercado inmobiliario chileno muestra buenas cifras. Entre abril y junio registró un alza de 30% en las ventas respecto al primer trimestre. Incluso también hubo una alza anual, aunque más moderada, 2% de avance, según la Cámara Chilena de la Construcción. Además, se registraron 32 nuevos proyectos, la cifra más alta desde el primer trimestre de 2024. Pese a que la mejora en ventas de inmuebles se podría relacionar con el nuevo subsidio al dividendo, sus efectos son más bien marginales hasta el momento. Efectivamente hemos visto un mayor dinamismo, de hecho nuestros asociados nos comentan que hay mayor dinamismo a veces en salas de ventas, pero los datos todavía nos muestran un salto muy importante. ¿Por qué? Porque estas cifras recogen los meses de abril, mayo, junio, y el subsidio de la tasa entra en vigencia la última semana, casi la última quincena, diría yo, de junio, ¿no? La venta de 6.350 viviendas en los últimos 3 meses en la región metropolitana se explica fundamentalmente por departamentos. Por ahora, solo se podría relacionar en una pequeña medida con la reciente implementación de la ley de subsidio al dividendo hipotecario, ya que este subsidio comenzó a regir en las últimas semanas del trimestre. Por eso, los expertos apuntan a que las próximas cifras deberían reflejar mejor los efectos de esta política pública. Lo que hemos observado en el mercado, que principalmente todavía la gente está recién empezando a preguntar, a informarse sobre el subsidio a la tasa. Lo que creemos es que hacia el segundo semestre debiéramos ver un aumento por el lado de las ventas, y esto ya lo se está observando en salas de venta, donde vemos que la gente que va a cotizar hoy día está preguntando más por este nuevo subsidio. El subsidio ha sido muy bien recibido, con cerca de 6.000 postulaciones, de las cuales 97% han sido aprobadas o se encuentran en evaluación. Por otro lado, la alta oferta podría abrir una ventana en los precios, indican los expertos.
La situación en la que estamos hoy día en el mercado, donde aún existe una oferta importante y no tantos compradores, tiene una incidencia en el precio. Por lo tanto, la invitación a todas las personas es a que vuelvan a evaluar, porque pueden haber buenas oportunidades en cuanto a precio, que si es que las tasas se corrigen a la baja en el futuro, ya no van a existir. En cambio, cuando las tasas bajen, los clientes siempre tienen la posibilidad de refinanciar su tasa con su banco o incluso hacer un cambio de banco para buscar las mejores condiciones crediticias para ustedes. El mercado apunta a que mientras las solicitudes se vayan cursando, debería observarse un aumento en el flujo crediticio, que a pesar de mejorar, todavía no vuelve a las cifras prepandemia. Según la Asociación de Bancos de Chile, el crecimiento de los préstamos ayudaría a dinamizar tanto el sector inmobiliario como el de la construcción y, por sobre todo, a mejorar las condiciones de acceso a la vivienda de un segmento de la población. Hacemos la pausa y al regreso en Agenda Económica hablamos cómo sigue creciendo la demanda por turbinas eólicas, por supuesto, para generar energía limpia en nuestro país. Lo vemos al regreso. Prácticamente desde que partió Agenda Económica en CNN Chile, hemos visto cómo ha crecido la demanda por turbinas eólicas en nuestro país. En un principio era solamente para generar electricidad en base a viento. Sin embargo, en el último tiempo, el hidrógeno verde y sobre todo la demanda por baterías de almacenamiento eléctrico también han impulsado la demanda por estos productos. Vamos a conversar al respecto con el Country Head en nuestro país del principal productor de turbinas eólicas en el mundo. Hablo de Vestas y está con nosotros Rodrigo Terek. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, la empresa Vestas es conocida mundialmente en el rubro, pero todavía debe haber mucha gente que el nombre le puede sonar, pero no los conoce tanto. ¿Cómo podemos resumir lo que es Vestas hace tantos años? A ver, Vestas es una empresa de origen danés, tiene más de 100 años de historia, pero hace alrededor de 45 años que comenzaron a fabricar turbinas eólicas, es decir, molinos de viento, para generar energía eléctrica. En Chile estamos hace más de 20 años, de hecho fuimos los primeros que instalamos turbinas eólicas acá, fuimos los primeros en instalar turbinas en Magallanes y la verdad que hoy Vestas en Chile tiene plantas desde el norte en Taltal hasta, como decía, Magallanes. Por lo tanto, la experiencia de Vestas no solamente en Chile, sino que alrededor del mundo, con más de 190 gigawatts instalados, eso es básicamente 6 o 7 veces la capacidad instalada total de Chile, tenemos una trayectoria de un récord bien importante. Tiene sentido la expertise danesa, yo pude estar allí y sentí de primera fuente cómo es el viento, especialmente en las costas de Dinamarca. Así es. Bueno, en Dinamarca, de hecho, una de las ventajas que tiene ese país es que es capaz de producir energía eléctrica con turbinas eólicas, pero además exportarla al resto de Europa. Entonces, finalmente es un productor o un exportador neto de energía renovable al resto del continente. También allí en Dinamarca están las turbinas eólicas en las playas. Unos cuantos metros, estoy hablando de 200, 300 metros dentro de la costa o incluso más adentro. Eso tiene que ver también porque las costas son más bajas y tiene otras condiciones de la geografía. ¿Estamos cerca de tener algo parecido en nuestro país, Rodrigo? ¿Turbinas eólicas dentro del mar? Mira, tú lo dijiste muy bien. En el Mar del Norte y principalmente al norte de Europa, el mar tiene una profundidad muy baja y de hecho es básicamente plano desde una costa a la otra. En Chile, todos sabemos muy bien cuando nos metemos al mar cómo baja abruptamente. Por lo tanto, el desafío de instalar turbinas que se llaman offshore, es decir, fuera de la costa, en el mar es muy difícil. Hay un par de proyectos que se están desarrollando en Chile. En el Biobío, si no me equivoco. En el Biobío, exactamente, donde la costa es un poco más baja. Uno de esos proyectos entiendo que es con turbinas que estarían ancladas al suelo, como son las que están hoy día instaladas en todo el mundo, y otras con tecnología flotante. Pero esa tecnología flotante hoy por hoy es muy cara y además está en modo experimental. Piensa que para un proyecto offshore primero se necesita una escala muy grande de proyectos porque estas turbinas no viajan desde Europa en barco, sino que se producen todas las instalaciones en un puerto específico cerca de este proyecto y desde ahí se trasladan hacia el mar. Por lo tanto, necesitas una escala muy grande para poder rentabilizar toda la infraestructura. Ahora bien, el último punto que sí hace mucho sentido en la tecnología offshore es que hoy con el plan de descarbonización se están dejando de utilizar muchas centrales a carbón que están en la costa.
Por lo tanto, una manera de poder reutilizar esa infraestructura de transmisión sería conectar turbinas que están en el mar hasta la costa y de ahí la infraestructura ya está lista, sabiendo lo difícil que es construir líneas de transmisión en Chile. Todavía falta un tiempo para eso. Hablemos de los planes actuales de Vestas y sobre todo la demanda por sus turbinas actualmente. De hecho, ustedes acaban de cerrar un acuerdo con AES Chile precisamente para desarrollar una central. Efectivamente, recientemente se anunció por parte de AES el inicio de la construcción del proyecto Pampas en el norte, que tiene la gracia que es un proyecto híbrido. Tiene paneles solares, tiene turbinas y tiene baterías. En total son alrededor de 700 megawatts, de los cuales 128 van a ser provistos por tecnología eólica. La verdad que es una muy buena noticia para el país saber que se siguen produciendo o se siguen desarrollando proyectos que incluyan no solamente turbinas eólicas, sino que este mix de generación, porque es lo que permite entregar energía 24/7, que es lo que estamos esperando. ¿Es el proyecto más grande que tienen en portfolio ustedes acá en Chile? Hoy es el proyecto más grande que está en ejecución. Estos equipos ya se están fabricando en nuestras fábricas en distintos lugares del mundo, pero en el portafolio tenemos proyectos que algunos de ellos son más grandes, otros más pequeños. En total estamos hablando de alrededor de 2.000 megawatts en distintas etapas de desarrollo de proyectos eólicos, cuya puesta en servicio esperamos que esté entre hoy y el año 2029. ¿Cuánto de eso dependen de la tecnología que tú mencionaste? Yo la dije en la introducción y que la hemos desarrollado mucho, que es las baterías de almacenamiento, que en términos simples es que se genera energía a través del sol, a través del viento, y cuando esa energía no se puede evacuar, no se puede transmitir por las líneas de transmisión, para que no se pierda, van directamente a cargar una batería. Así de simple. Esta tecnología, ¿cuán importante está siendo para la demanda por turbinas eólicas? Yo diría que alrededor de un 25%, es decir, 500 megawatts de este portafolio de 2.000 megawatts, tiene como parte del modelo de negocios tener almacenamiento para hacer lo que dices tú y lo que sería más bien arbitraje de precios, es decir, almacenar energía barata para entregarla al sistema cuando es más cara. El resto, yo diría que todos los proyectos hoy se están desarrollando con la capacidad de tener almacenamiento. Es decir, están tramitando sus permisos ambientales, permisos de conexión, etcétera, para dejarlos listos para instalar baterías, pero no necesariamente todos ellos las instalarán porque va a depender mucho del modelo de negocio, de los precios que estén pronosticándose al momento de que el proyecto esté en funcionamiento. Un proyecto que está, por ejemplo, en el sur, puede que necesite menos almacenamiento que uno en el norte, donde los precios durante el día son cero. Además, depende del perfil de viento. Un proyecto que genera energía cuando el viento sopla en la noche es un proyecto que probablemente no tiene que almacenar tanta energía porque en la noche los precios son más caros y las líneas están más descongestionadas en el norte. En el sur, de repente, hay situaciones un poco distintas. El factor de planta, que es el porcentaje de horas durante el día en que una central puede generar energía, en el viento uno sabe que es mayor que con el sol, pero ¿cuánto es más o menos? Porque tú dices que también corre el viento durante la noche, quizás menos que durante el día, pero más o menos para tenerlo claro. Yo diría que en Chile estamos alrededor entre el 36 y 37% de factor de planta como promedio, pero hay zonas como Magallanes donde los factores de planta, es decir, la cantidad de tiempo que se utiliza la turbina puede alcanzar fácil el 60% o más. Y hay otros lugares donde el factor de planta puede ser menos e incluso menos que en el caso de la energía solar, pero que el viento sopla a horas tan especiales o tan atractivas como en la noche que hace que igual el proyecto sea rentable. Es decir, por distintos factores, ya sea porque corre mucho viento durante gran parte del día o porque el viento corre en horas en que es muy necesaria, hay algunos proyectos eólicos que no es necesario entonces, de manera condicional, que haya baterías de almacenamiento. Exactamente. Tenemos entonces baterías de almacenamiento, el proyecto Pampas y el hidrógeno verde, porque se llama precisamente hidrógeno verde porque la energía que se ocupa para separar la molécula de hidrógeno se hace o con viento o solar. ¿Cómo está ese factor para la demanda de turbinas? Yo creo que el hidrógeno verde en Chile es un mundo de crecimiento para la tecnología eólica totalmente aparte y separado de lo que es el crecimiento del sistema eléctrico. El hidrógeno verde nosotros hemos visto, cada proyecto que se anuncia, por ejemplo, en Magallanes, son de gigaescala, proyectos de 1.000, 2.000 megawatts, que finalmente son proyectos, por un lado, gigantescos, de una escala tremenda, pero además que requieren soluciones tecnológicas súper particulares. Por ejemplo, todos estos proyectos en Magallanes son off-grid, no están conectados a la red. Así es. Lo cual es un desafío adicional para la tecnología eólica hoy, que no es capaz de
generar red por sí sola, sino que necesita hoy es lo que se llama grid followers. La tecnología eólica y la solar toman la frecuencia de la red y con eso se adaptan y generan energía. En el caso de hidrógeno verde, proyectos en Magallanes, son proyectos que van a estar solamente dedicados a esta generación de hidrógeno, por lo tanto tiene desafíos particulares ahí. Pero, como tú bien dices, es una oportunidad de crecimiento gigantesca, proyectos, como decía, de giga escala. Uno solo de esos proyectos corresponde a todo el pipeline que tenemos de aquí al 2029. Pero, habiendo dicho eso, yo creo que hay que ser conservadores y tomar con cautela lo que es el negocio de hidrógeno verde por un tema de los plazos de permisos y además por el plazo que tiene este negocio. Todavía no se han cerrado contratos de gran escala para vender hidrógeno, lo cual finalmente hay un poco de huevo y la gallina que necesitamos eso para gatillar el proyecto. Por ejemplo, Vestas Chile, ¿tiene algún contrato firmado para desarrollo de turbinas en base a esos proyectos? No, no hay ningún contrato firmado, estamos conversando y en negociaciones con todos ellos. Además, tomando en cuenta que, como decía, somos quienes llevamos más tiempo operando turbinas en Magallanes, entonces conocemos bien el producto, el recurso, las rachas de viento, o sea, hay bastantes cosas que es importante conocer y la experiencia de Vestas es bien importante, pero yo diría que no solamente nosotros, sino que nadie ha firmado un acuerdo de venta para estos proyectos porque además tienen un plazo un poco más largo. Vestas es un jugador mundial, tiene además una planta de producción en Brasil. ¿Cuál es el lugar que ocupa Chile dentro de todo el mundo Vestas? Yo diría que dentro de Latinoamérica, Chile hoy es el tercer lugar en términos de importancia para Vestas. Brasil es un continente por sí mismo, tiene un tamaño gigantesco y como decías tú, tiene fábricas propias y de hecho esas fábricas suministran todos los equipos que son para Brasil y no son capaces de exportar tampoco a ningún otro país en Latinoamérica. ¿No construyen para Chile? No, y de hecho hemos evaluado, por ejemplo, traer equipos de Brasil, pero igual traer de China es más rentable, básicamente porque Brasil tiene además muchas franquicias y muchos beneficios para lo que se llama el contenido local. Cuando tú haces un proyecto que incluye componentes fabricados localmente, eso tiene muchos beneficios. Y de hecho Corfo está llevando adelante un proceso de consultas con distintos actores, entre ellos nosotros participamos, para instalar eventualmente fábricas de algunos componentes en Chile. ¿Vestas estaría interesado en eso? Por supuesto. Yo creo que es una manera de poder, por un lado, entregar una mayor competitividad, tener proveedores locales que sean eventualmente más baratos que traer desde afuera. Además trae beneficios locales, empleo. Imagínate lo que podría ser, por ejemplo, sustituir parte de los trabajadores que había en Biobío con Huachipato con fabricación de torres de acero en el mismo lugar. Pero hay varios desafíos que hay que sobreponerse. Por ejemplo, necesitamos una escala importante. La razón por la cual Brasil tiene fábricas es porque tiene una escala importante. Claro. Aquí se necesitan al menos los cálculos que hemos hecho, 1.400 megas anuales de fabricación de torres para que sea rentable instalar fábricas de torres acá en vez de competir. Torres eólicas, no de transmisión. Torres eólicas, sí, efectivamente. Que son torres que finalmente es una gran masa de acero, ¿cierto?, que consume mucho de esta materia prima. Mi última pregunta, Rodrigo, ya que hablaste de torres. ¿Debiera estar pronta la resolución favorable de los permisos de Quimalo Aguirre, la línea de transmisión? ¿Es fundamental ese paso para el futuro de la industria y también de Vestas en Chile? No solo eso, yo creo que el tema de transmisión en general es el gran desafío que está enfrentando la industria de generación con toda la capacidad que hay y que tú mismo dijiste que se pierde hoy debido a los vertimientos porque no hay capacidad suficiente para transmitir. Nosotros tenemos proyectos en el norte, en el centro, en el sur, y Quimalo Aguirre es un proyecto que va a traer energía del norte de Chile hacia Santiago. Pero ¿qué pasa con todo el resto del país? El resto del país también requiere de nuevas líneas de transmisión que sean igual de robustas, capaces y que permitan conectar estos distintos polos de desarrollo. Mi última pregunta, ¿tienes alguna estimación de cuánto de la energía que generan las turbinas de Vestas se pierden porque no hay capacidad de transmisión? A ver, un 20% total de la energía renovable se perdió el año pasado debido a los curtailments, a los vertimientos. De esa energía, yo estimo que la mitad o un poco menos puede ser solamente de eólica, porque el principal es solar, ¿cierto? Pero la eólica es el segundo factor, o la segunda tecnología que más vertimientos tiene. Rodrigo Terk, Country Head de Vestas en nuestro país. Muchas gracias por estar en Agenda Económica, contándonos los planes de la empresa y también del momento de la generación eólica en nuestro país. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación, Nicolás.
De esta forma terminamos la agenda de este lunes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.